Comiste hoy significa que Dios produjo tu comida. Bebiste hoy significa que Dios produjo agua. Despertaste, despertamos significa que Dios veló nuestro sueño, nos cuidó mientras dormíamos. Gloria a Él. Hoy tenemos un tema cuyo título es cabeza. Cabeza. Cuando observamos el mundo, vemos caos, injusticias, malos dirigentes. Hay una gran necesidad, apremiante de sabiduría, de sensatez, de sano juicio, de prudencia, de cordura para gobernar el mundo. Pero ¿quiénes son el mundo? El mundo son las personas. Podemos mirar la necedad del mundo, la insensatez, la imprudencia. El mundo está lleno de insensatos, de personas que no tienen un sano juicio, de gobernantes que no lo están haciendo como debieran hacerlo. Y que muchos hemos salido de ese grupo del mundo y hemos decidido seguir a otro líder. Hemos decidido vivir de manera diferente. Y somos creyentes. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor. El tema se llama cabeza. Vamos a ir al texto Colosenses 1:18 para que vayamos entendiendo el significado de cabeza. Colosenses 1:18. Y le pido a mi hermano Miguel que por favor lo busque y lo lea. Colosenses 1:18. Adelante, hermano Miguel. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La preeminencia. Este es un texto que es impactante porque hace una afirmación, no dice una promesa, dice, Él es la cabeza del cuerpo. Hablando de Cristo, que Él es la cabeza del cuerpo, no que será la cabeza, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Quiere decir que existe un cuerpo, el cuerpo de Cristo, quiere decir que existe un grupo de personas que están siendo dirigidos por Cristo, quiere decir que Jesús está ejerciendo su autoridad, está ejerciendo su gobierno. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, Él es el inicio, Él es el comienzo de una nueva forma de pensar, Él es el comienzo de una nueva forma de vivir, Él es el comienzo, el inicio de una nueva forma de relacionarnos con Dios, de relacionarnos con nuestros seres queridos, de relacionarnos con las personas con las que nos encontramos en nuestro diario vivir. Es una afirmación. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó para vida eterna, nunca más morirá, y que es la promesa para nosotros. Y dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y hoy vamos primero a definir qué es cabeza. Para empezar a entender, vamos a ver qué es un cuerpo. Un cuerpo es un conjunto de órganos o de miembros enlazados, unidos para el buen funcionamiento del mismo. Todos tenemos un cuerpo y es muy fácil ver en las personas y que tienen un cuerpo. Y podemos entender que la cabeza está por encima de todo el cuerpo y que la cabeza tiene 2 ojos y que tiene 2 oídos y que tiene una boca y que ahí está el cerebro y que el cerebro dirige las funciones del cuerpo. Podemos perder un dedo, podemos perder manos, brazos, pies, pierna, podemos perder una oreja, podemos perder un ojo, pero si nos quitan la cabeza, si nos decapitan, es muerte segura. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo aparecen personas que fueron decapitadas, como el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento todos sabemos que Juan Bautista fue decapitado. Cuando se escucha que le quitaron la cabeza, ya todos saben, ya murió.
o va a morir, porque una vez que nos quiten la cabeza es muerte segura. Es muerte segura. No existe trasplante de cabezas. Sí existe trasplante de órganos, pero no de cabeza. No se puede reintegrar la cabeza a un cuerpo. O aún nadie lo ha podido hacer. El único que lo podría hacer es Dios. Por lo tanto, ser cabeza significa que es esencial la cabeza, que es necesaria la cabeza, que es la parte más importante del cuerpo. Es indispensable. Volvemos a repetir, ocupa la parte más superior del cuerpo y está formada por ojos, por cerebro, por oídos y por boca. Y que Dios quiere que entendamos esta gran necesidad de la cabeza por sus múltiples funciones. ¿Por qué la Biblia, o por qué el apóstol Pablo usa esta metáfora para referirse a la iglesia como el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo. Cuando se encuentra con Cristo en el camino a Damasco, el Señor Jesús le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús ya no estaba en la tierra. Él ya había sido ascendido a los cielos. Pero esta pregunta le hace a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo verdaderamente a los discípulos de Cristo, a los creyentes. Jesús ratifica entonces que cuando alguien persigue a la iglesia, está persiguiéndolo a él, porque la iglesia es su cuerpo. La cabeza en la Biblia es sinónimo de mando, de gobierno, de autoridad, de líder, y que como cabeza, la cabeza, la parte principal de todo el cuerpo, porque depende de la cabeza las decisiones y depende de las decisiones las consecuencias, que pueden ser buenas o que pueden ser malas. La cabeza, hablando del cuerpo físico, tiene como función beneficiar al cuerpo para mantener la vida. El cerebro manda mensajes para que se lleven a cabo todas las funciones según las necesidades del cuerpo, como dormir, como comer, como excretar, como descansar, como reparar el cuerpo. Es a través del cerebro que se reciben los mensajes o las instrucciones para que el cuerpo siga funcionando bien, para que el cuerpo funcione perfectamente. Esto significa que ser cabeza o la cabeza es la parte primordial del buen funcionamiento del cuerpo. Hay otros textos que mencionan que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero este que hemos leído de Colosenses 1:18 lo deja bien claro. ¿Por qué Jesús es la cabeza? Porque Dios lo determinó y es necesario recordar que solamente ha existido un hombre y existirá un hombre, el único, que estuvo lleno, siendo hombre, y sigue estando lleno de gracia y de verdad. Así lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El único hombre que ha existido y que existirá y que estaba lleno de gracia. ¿Saben qué es la gracia? La gracia es bondad, es favor, es generosidad, es benignidad, es misericordia, es amor. El único hombre que ha existido y que ha estado lleno de amor, de misericordia, de favor, de gracia, de benevolencia, de bondad, se llama Cristo Jesús, lleno de justicia, lleno de compasión y además lleno de verdad. Nosotros no estamos llenos de las cualidades de Cristo, no estamos llenos de gracia, a veces favorecemos a uno y perjudicamos a otro, no estamos llenos de misericordia, hay a veces a quienes ayudamos y otras no ayudamos a todos, y tampoco estamos llenos de verdad. Entonces, saber que tenemos como cabeza al único ser lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de justicia, lleno de verdad,
nos debe llenar de gozo y de alegría. Y eso nos debe hacer humillarnos delante de Él, para que no compitamos con Él, porque hay un ser que compite con Él y es nuestro ego. Nosotros mismos, por medio de nuestro orgullo, podemos obstaculizar el gobierno de Dios en nuestra propia vida. Hay textos que dicen que en Mateo Jesús reprende a los fariseos y les dice que a la verdad se ven muy bien aparentemente, pero que estaban llenos de robo y de injusticia. También los llama sepulcros blanqueados, porque a la verdad por fuera se veían hermosos, pero que por dentro estaban llenos de huesos y de inmundicia. El corazón humano se llena de cosas malas. Hemos visto que es engañoso, perverso y fabricante de pecado. Antes de ser cristianos, muchos estábamos llenos de envidia, de celos, de enojo, de ira, de queja, de ingratitud. Nos airábamos fácilmente, nos ofendíamos fácilmente, estábamos llenos de falta de perdón, de codicias necias, de mentira. Y Dios ha estado purificándonos y ha estado limpiándonos por medio de la sangre del Cordero. Entonces, el único que puede ejercer esta función de manera eficaz, de manera eficiente, de manera perfecta y de manera correcta, se llama Cristo Jesús. El único que puede controlar el caos, que puede mantener el orden en nuestra mente y por consecuencia en nuestra vida, se llama Cristo Jesús. El único que puede ordenar el mundo, el único que puede lograr la perfección, la felicidad, el gozo en todo el mundo, sobre toda la humanidad, se llama Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Saben por qué? Porque es respetuoso, porque Él nos ha delegado, Él nos ha dado la capacidad de decidir. Tenemos derecho de decidir, tenemos voluntad, tenemos libre albedrío y Él no somete a nadie, sino que cada quien puede someterse voluntariamente y de buena gana a su autoridad y a su gobierno. Así que hoy es un día hermoso para someternos a la autoridad de Cristo y veremos un cambio en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos con todos los seres humanos. Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, y Él y nadie más puede gobernar de manera perfecta nuestra vida. El único que merece esta posición de cabeza, el único que lo hace excelentemente, porque quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí, y que es la cabeza de su iglesia, para beneficio de nuestra familia y para beneficio de toda la humanidad. El punto importante aquí es, ¿eres parte de la iglesia? ¿Eres real y verdaderamente un miembro de la iglesia de Cristo? Porque Él es la cabeza de su iglesia. Él ve, oye, entiende, habla y que está por encima de todo el cuerpo. Jesús es la fuente de vida, es la fuente de palabras de vida eterna. Es el único que nos puede llevar a las decisiones correctas para que vivamos agradablemente, agradando y honrando a Dios. Jesús es médico de almas, doctor de almas, salvador de nuestra alma. ¿De qué nos salva? De nosotros mismos, de nuestros malos deseos, de nuestras malas decisiones. Leemos Hebreos 1:3, hermano Miguel, por favor. Hebreos 1:3. Adelante. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Muchas cualidades tiene Cristo, muchos atributos únicos de Él, el cual siendo el resplandor de la grandeza de Dios, el resplandor de la plenitud de Dios, del esplendor de Dios, de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Dios está lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Y además es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y además es quien ha purificado nuestros pecados. Jesús merece ser la cabeza y cada quien determina si se somete a Él o no lo hace. Pero quien no lo haga, perderá. Perderá todo. ¿Cuántas cabezas tiene un cuerpo? Una cabeza. Por lo tanto, hay una sola autoridad para la iglesia, que es Cristo, y que su enemigo es el orgullo o el ego. Nadie más debiera gobernar el cuerpo. De hecho, si Cristo no está gobernando a alguien, ese alguien no pertenece a la iglesia de Cristo. Recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Cristo es justo y que solo Él sabe dirigir correctamente. Recordemos que 1 Corintios 13 habla de Cristo como el amor o el amor como Cristo, porque Él es el amor, Él es Cristo, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se envanece, que no se goza en la injusticia y que sí se goza en la verdad, que no guarda rencor, que no se irrita, que no hace acepción de personas. Entonces podemos nosotros confiar en la dirección de Cristo. Debemos nosotros depositar nuestra certeza, nuestra credibilidad en Cristo y dejarnos gobernar por Él. Porque Él es el único que sabe lo que nos conviene. Jesucristo quiere que tomemos buenas decisiones. Jesucristo quiere que agrademos a Dios para nuestra salvación. Él mismo afirma en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia, formaré mi iglesia, y asegura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mientras nos dejemos dirigir por Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesucristo está edificando, está formando, está construyendo su iglesia. ¿Eres tú parte de ella? ¿Parte de la iglesia? Si tu cabeza es Cristo y mi cabeza es Cristo, pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo. No importa que estés en otro lugar, no importa que estés en otro rincón. Si tu cabeza, si quien te dirige, si quien te gobierna es Cristo, perteneces a su cuerpo, perteneces a la iglesia, porque solamente hay un cuerpo, solamente una iglesia esparcida por todo el mundo, pero siendo dirigida por la cabeza que es Cristo, que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro sustentador. ¿Cómo nos sustenta? Aquí lo dice, por medio de la palabra de su poder. En 1 Corintios 2:16, hermano Miguel, 1 Corintios 2:16, la palabra hermosa nos dice, 1 Corintios 2:16. ¿Ya lo tienes, hermano? Estoy buscando. ¿Cómo dice la palabra? 1 Corintios 2:16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Miren, aquí hay una afirmación asombrosa y sorprendente. ¿Quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y acá hay algo importante de impacto, hermanos. ¿Nosotros podemos conocer la mente de Cristo? Claro que sí. A través de la palabra escrita podemos conocer la mente de Cristo y estamos conociendo la mente de Cristo. Eso no significa que al tener la mente de Cristo ya nosotros seamos robots autómatas para ejecutar sus órdenes. No. La palabra de Dios cuando dice que tenemos la mente de Cristo es que tenemos acceso a la mente de Cristo, podemos conocer la mente de Cristo y podemos conocer las instrucciones de Cristo, porque esta es la voluntad de Dios, que conozcamos las instrucciones y que las obedezcamos, que conozcamos la mente de Cristo, que conozcamos el corazón de Cristo y podemos entender que el corazón de Cristo es un corazón puro, como hemos escuchado en 1 Corintios 13, que no se irrita, que no busca lo suyo, no es egoísta, no se goza en la injusticia y se goza en la verdad. ¿Y esto qué significa? Que podemos confiar y que debemos invertir tiempo y vida en conocer la mente de Cristo. Tenemos acceso a la mente de Cristo. Podemos saber cómo piensa Cristo. Podemos saber qué quiere Cristo. Y esto lo podemos lograr por medio del Espíritu Santo que nos guía y que nos enseña. Aunque no tenemos la comprensión total, la comprensión perfecta, ni la comprensión completa de Cristo, podemos crecer en el conocimiento de la mente de Dios. Tenemos la capacidad de pensar como Cristo. Tenemos la capacidad de actuar como Cristo. Tenemos la capacidad de tomar decisiones como Cristo. Y también podemos actuar de acuerdo a los principios de Cristo. Podemos actuar de acuerdo a los valores de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Y esto es algo hermoso que tenemos a nuestro alcance. El mundo está de cabeza. El mundo está patas para arriba. ¿Qué haremos, hermanos? Lo que debemos hacer es consagrarnos y buscar más el conocimiento de Dios para que a través de nosotros otras personas puedan integrarse al cuerpo de Cristo. Reconozcamos algo importante, que nosotros simplemente somos miembros pequeños, pero que aunque sí el cuerpo necesita los dedos, las manos y necesita las partes que tiene el cuerpo, no es indispensable. Porque se puede vivir sin manos, sin pies, sin un ojo, sin un oído, pero nunca se puede vivir bien sin la cabeza. Que no somos necesarios, que no somos indispensables, pero Cristo sí es necesario y sí es indispensable. ¿Cómo dirige Cristo? A través de la palabra, a través de sus instrucciones. ¿Cómo saber si estamos siendo gobernados por Cristo? Hay muchos textos en los que están las instrucciones: ama a tus enemigos, haz bien a los de tu casa. Y hay muchas instrucciones, pero algo que debemos entender, una instrucción clara que dice nuestro Señor: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Una de las cosas más primordiales es ser humildes. Si no somos humildes, nunca podremos ser gobernados por Cristo, porque el cristianismo es incompatible con el orgullo, es incompatible con la soberbia, es incompatible con la arrogancia, con la altivez de espíritu. Para que podamos empezar a ser gobernados por Cristo, debemos humillarnos, debemos postrarnos, debemos someternos, debemos someter la carne, debemos someter el orgullo. Debemos aprender de Cristo, que siendo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, se humilló Él mismo, se hizo chiquito, Él mismo se humilló, Él mismo se bajó. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto quiere decir
que no debemos rendirnos al orgullo, ni a la arrogancia, ni a la vanagloria. Y sí debemos clamar, postrarnos. Algo que me impacta a mí de mi vida, hermanos, es que hace mucho tiempo yo no tenía el conocimiento de Cristo. Sin embargo, Dios fue muy misericordioso. Estaba viviendo algo terrible porque había descubierto que un familiar muy querido consumía drogas. Sentí que iba a enloquecer. Era un peso muy grande para mí. Y lo único que hice fue clamar, ayúdame Dios, ayúdame, no sé qué hacer. Y Dios me fue dirigiendo, me llevó a un sacerdote católico. Posteriormente asistí a grupos de 12 pasos y Él me ha ido guiando hasta llegar a donde yo estoy. Y lo único que he hecho ha sido orar, ha sido clamar, ha sido pedirle y suplicarle, pero de verdad reconocí que mi vida estaba terrible, que mi vida estaba re mal, que yo necesitaba ordenar, necesitaba alguien que dirija mi vida, porque yo lo había hecho muy mal. Fue la primera oración que hice y esta la hice en el año 2002. Me volví cristiana en el año 2013. Pasaron 11 años, pero clamando a Dios, Él me ha ido llevando. Entonces la oración es clave. La humillación es clave, el rendirnos, el admitir que no sabemos vivir. Entonces, Jesús representa cordura, juicio, sensatez, prudencia, sabiduría, representa la gloria de Dios, el esplendor, la grandeza. Nuestro corazón propio, nuestro corazón representa necedad, imprudencia, insensatez. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿Vivir por nosotros mismos? ¿Dejarnos guiar por nuestro orgullo, nuestro ego? ¿Por nuestra mente, que no lo sabe todo y que no lo puede todo? ¿Queremos ser necios, tontos? ¿Queremos ser insensatos, locos o dementes? ¿O queremos dejarnos guiar, gobernar por el ser más hermoso, más maravilloso, Cristo Jesús? Dice la palabra en Colosenses 1:18, para que en todo tenga la preeminencia. Dios quiere tener la preeminencia en tu corazón, en mi corazón. Dios, Jesucristo, quiere tener la preeminencia en tu vida, en mi vida y en la vida de todos nuestros familiares. No porque Él sea arrogante, sino porque Él sabe, entiende y tiene toda la sabiduría para hacerlo. Él es un consejero, príncipe de paz. ¿Qué quiere decir preeminencia? Preeminencia quiere decir posición de superioridad, la cabeza, quien te dirige, quien te gobierna. Quiere decir posición de supremacía, que está por encima de todo y por encima de todos, por encima de nuestro orgullo, por encima de nuestro dolor, por encima de todo lo que nosotros pensamos o creemos. Dice la palabra en Filipenses 2, que no nos da tiempo de leerlo, pero sabemos que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Esto qué significa? Que todos adorarán en algún momento. Puede ser en el infierno, hermanos. Adorarán y se someterán a la autoridad superior que se llama Cristo Jesús, que es el único que merece la adoración, es el único que merece la sumisión, que es Jesús, el que tiene el nombre sobre todo nombre, que es el Rey de reyes y Señor de señores, y que toda criatura sobre todo el universo, escuchen, toda criatura sobre todo el universo, reconocerá la autoridad de Cristo y se someterá a Él. Ahora, ¿dónde estarás tú cuando empieces a someterte a la autoridad de Cristo? ¿Cómo puedo saber si estoy sometida o no a Cristo? No se trata de contestar un cuestionario, esto sí lo hago, con preguntas sencillas. Primero, ¿te ofendes fácilmente? ¿Te airas fácilmente? ¿Te aíslas fácilmente? Significa que estás siendo gobernado por tu carne. ¿Te quejas fácilmente? Estás siendo gobernado por tu carne. ¿Pasas por alto las ofensas? Si las pasas por alto,
estás siendo gobernado por Cristo. ¿Eres manso? ¿Eres humilde de corazón? ¿Eres contencioso? ¿Eres capaz de reconocer tus errores? Si eres capaz de reconocer tus errores, significa que estás bajo el gobierno de Cristo. ¿Eres capaz de pedir perdón? Significa que estás bajo el gobierno de Cristo. ¿Eres capaz de perdonar cuando te lo piden? Significa que estás bajo el gobierno de Cristo, porque el amor no guarda rencor. ¿Tomas más en cuenta los defectos de las personas o sus cualidades? Preguntas sencillas que podemos nosotros hacernos para saber si estamos siendo gobernados por la carne o estamos siendo gobernados por Cristo. ¿Condenas fácilmente? ¿Rechazas fácilmente a las personas? ¿Agradeces tu vida? ¿Agradeces tu familia? ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Tienes techo? ¿Tienes comida? Debemos estar contentos con esto. ¿Aceptas la iglesia en la que te congregas? No nos engañemos, hermanos. ¿Estás seguro que estás siguiendo las instrucciones de Cristo? ¿O estás obedeciendo a tu carne? ¿O estás obedeciendo a tu orgullo? Si obedeces las instrucciones de Cristo, eres manso y humilde, reconoces tus errores, pides perdón, eres capaz de perdonar y que soportamos no el pecado, sino que soportamos a los miembros del cuerpo, los valoramos de igual manera. Significa que pertenecemos a la iglesia, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si en todo momento buscas la dirección de Dios a través de la oración, orad en todo momento. Él nos está guiando. Ay, hermanos, que no nos quiten la cabeza, que no nos quiten la cabeza. No dejemos no dejemos que nuestro orgullo nos engañe. No somos indispensables para el cuerpo de Cristo. Así que no te ofendas, intégrate al cuerpo de Cristo, participa y no te aísles. Porque si tu cabeza es Cristo, mi cabeza es Cristo, pertenecemos al mismo cuerpo, a su cuerpo que es la iglesia. Gloria a Dios por esta palabra. Miguel, oras por favor. Señor Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, esta mañana venimos ante ti, pidiéndote en el poderoso nombre de Jesús, que la palabra que se predicó el día de hoy, Señor, quede plasmada en nuestro corazón y que la pongamos por obra, Señor. Sé tú quien nos lleve, quien nos guíe a través de ella y enséñanos a ser más humildes, a valorar tu sacrificio, a valorar todo lo que has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer por nosotros, mi Rey. Por favor, Señor, venimos a ti suplicándote que tú seas nuestro guía, que tú nos lleves, que tú nos enseñes, Señor. Por favor, ayúdanos en todo momento. Por favor, Padre, porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Gloria a